Los ácidos carboxílicos son los compuestos derivados más disponibles, tanto a nivel industrial como en sistemas vivos. Por lo tanto, son los reactivos más disponibles para su derivatización, para obtener los otros. El problema, por ejemplo, a nivel fisiológico, es que el hidroxilo es un mal grupo saliente. Y si además le sumamos que el pH en la sangre, por ejemplo, es de 7.3 aproximadamente, este no se encuentra como ácido, sino como su par conjugado, es decir, un ion carboxilato. Entonces, sintéticamente se diseñan estrategias para copiar las estrategias que hace la naturaleza para hacerlo. Así que la mejor estrategia es preparar aluros o halogenuros de acilo. En esta parte los vamos a revisar. ¿Cómo es que se usan estos? Pues bien, se emplean básicamente, obviamente, los ácidos carboxílicos en presencia de tres diferentes, eh, que se pueden utilizar tres diferentes activantes, llamémosle, el cloro de tionilo, el tricloro de fósforo o el tibromuro de fósforo, que lo que hacen finalmente es formar un intermedio que genera un buen grupo saliente. Se dice que se activa el ácido carboxílico, el acilo, sustituyendo en un mal grupo saliente por un buen grupo saliente. ¿Cómo es que esto sucede? Veamos el caso del cloro de tionilo. El ácido carboxílico, cuando está cerca del cloro de tionilo, lo que hace es generar un ataque nucleofílico, pero aquí es un poco al revés de lo que hemos visto hasta ahora. El azufre, el átomo de azufre es el que se comporta como el electrófilo y el hidroxilo del ácido es el que hace el ataque nucleofílico. Eso hace que se desplace en uno de los enlaces que une el azufre con el oxígeno para formar una especie de intermedio tetraédrico que tiene estas características. Se forma este nuevo enlace oxígeno-azufre. El oxígeno tiene carga positiva porque tiene tres enlaces, prestó un par de electrones para formar este enlace y el otro oxígeno tiene carga negativa. Cuando ese oxígeno devuelve el par electrónico, colapsa el intermedio tetraédrico, se regenera el enlace doble, el azufre saca un grupo saliente, en este caso sería un átomo de cloro que atrapa el protón del oxígeno que a su vez recupera el par electrónico que había prestado, digamos, y ya se estabiliza formando esta especie química que es la especie activada que va a dar pie a la formación del haluro de acilo. ¿Cómo se forma el haluro de acilo? Pues de la siguiente manera. Con el ion cloruro que queda en el medio, pues está disociado el ácido clorhídrico, este, este carbonilo al estar eh, muy, muy, muy activado por la presencia de esta especie química, recibe el ataque nucleofílico del ion cloruro, lo que obviamente va a generar el desplazamiento del enlace pi al oxígeno y la formación de un intermedio tetraédrico. Como ustedes bien saben, este carbono al tener, miren cuánta densidad electrónica que le están arrebatando los átomos a los que está unido, pues colapsa este intermedio tetraédrico y al formarse de nuevo el carbonilo, desplaza al grupo saliente, que es la parte que lo estaba activando, y sale y se forma el halogenuro de acilo, además de dióxido de azufre y el ion cloruro. ¿Qué podemos preparar a partir de los halogenuros de acilo? Pues como hemos ido viendo hasta ahora, son los más reactivos, ¿cierto? Porque tienen los mejores grupos salientes, al menos que habíamos visto hasta ahora, ¿no? Si lo hacemos reaccionar con un carboxilato, se da el ataque nucleofílico, desplazamiento del cloro y la formación de un anhídrido. También se pueden utilizar alcoholes, por ejemplo, que también hace el ataque para formar ésteres o bien aminas, que el nitrógeno al tener electrones libres, comportarse como una base, hace el ataque nucleofílico, desplaza el cloro y forma amida. Entonces, ¿qué estrategias sintéticas
están emulando, están queriendo copiar las estrategias que la naturaleza ha diseñado para preparar diversos derivados a partir de ácidos carboxílicos. Pues bueno, en la biosíntesis, en la preparación de compuestos dentro de los organismos vivos, estos se dan en medios acuosos y la maquinaria enzimática ni siquiera llegaría a reaccionar con los haluros o con los anhídridos, porque en el medio acuoso este tipo de compuestos se hidrolizan. Entonces, lo que hacen los organismos vivos es activar los ácidos carboxílicos, un poco lo que acabamos de ver del clorotionilo, por ejemplo, pero en los organismos se hace con fosfoésteres. ¿De dónde surgen estos fosfoésteres? Pues se usan ácidos, por ejemplo, viendo las estructuras del ácido fosfórico o del ácido pirofosfórico. ¿Les suenan un poco esas estructuras? Esas estructuras sirven para preparar compuestos como acilfosfatos, acilpirofosfatos y aciladenilatos. ¿Siguen sin sonarles? Por ejemplo, si ustedes recuerdan el ATP, el adenosintrifosfato, pues eso tiene fosfatos, ¿verdad? Está la adenosina y los fosfatos. Para simplificar, por eso dice AD, ¿verdad? De la adenosina. Y tenemos un nucleófilo que está muy presente, que es el más abundante en el, en el metabolismo. Bueno, un tiol, perdón, más que un nucleófilo. Un tiol, que es un nucleófilo. ¿Qué es un tiol? Es un compuesto que tiene este grupo funcional, que es el grupo funcional tiol. Si lo ven, se parece mucho al del alcohol, por eso el sufijo. El azufre aquí se comporta muy parecido al oxígeno. Tiene dos pares de electrones libres y puede hacer ataques nucleofílicos, de ahí que sea un nucleófilo. Entonces, ¿cómo se preparan a nivel fisiológico? Los carboxilatos, que están desprotonados por el pH que hay en el medio celular, hacen un ataque nucleofílico sobre uno de los fósforos. En primera instancia, pues puede ser sobre un fósforo en posición gamma, alfa, beta, gamma. Es un ataque nucleofílico sobre él que rompe ese trifosfato para hacer el complejo acilfosfato. Esto siempre es mediado por una enzima, ¿no? Es una catálisis enzimática. Luego, también se puede dar el ataque del carboxilato, que se comporta obviamente como nucleófilo, pero sobre el fósforo en alfa, ¿sí? Para formar otro tipo de complejos que es con la adenosina incluida. Este tipo de complejos, por ejemplo, con la coenzima A, que es la que veíamos antes, pues forma esta, esta, esta molécula, esta especie química que es la acetilcoenzima A, que probablemente ya hayan escuchado hablar de ella, que es una de las formas más comunes en las que se activa el carbonilo de un ácido carboxílico. Esta acetilcolina, por ejemplo, perdón, esta acetilcoenzima A reacciona con la colina, que también probablemente la hayan escuchado, esta hidroxilamina o esta amina de alcohol. ¿Qué va a pasar? Pues fíjense que bueno, aquí la amina es cuaternaria, tiene carga positiva, es decir, no tiene el par de electrones libres, lo que deja al oxígeno como el único nucleófilo ahí. Y este carbonilo está activado por la presencia de la coenzima A. Entonces hace el ataque nucleofílico, desplaza al grupo saliente y forma este neurotransmisor, que es la acetilcolina. De esta manera, pues bueno, pudimos ver cómo la química sintética trata de emular la sabiduría de la naturaleza, empleando, si no las mismas estrategias, cosas análogas para intentar copiarla. Y con esto terminamos esta cuarta parte de la reactividad de los compuestos carboxílicos.